Si el fuego necesita oxígeno y en el espacio no hay oxígeno, ¿por qué el sol no se apaga? ¿Cómo puede permanecer encendido si en el espacio no hay aire? ¡Que alguien me explique! Yo te lo explico, Eugenio. La razón por la que el sol no se apaga es porque esto que estás viendo aquí no es fuego. Así es, mi estimadísima Cacatúa. Aunque a simple vista pareciera que el sol es fuego, en realidad no lo es. Y es por eso que no necesita oxígeno. Pero, si esto no es fuego, ¿entonces qué es? Es un misterio, un gran misterio. Nada de misterios, Pablo. Sin redundar demasiado, esto que estás viendo aquí es en lo que en física se conoce como plasma. El plasma es un estado de la materia en el que los átomos se han roto y han perdido su cubierta de electrones, provocando que los electrones se desplacen libremente. Cuando un átomo pierde o gana electrones se le clasifica como ión, y cuando esto ocurre en una gran cantidad de materia, se dice que toda esa materia está ionizada. Dicho de otro modo, el plasma es materia ionizada. Si quieres más detalles sobre el plasma y la materia ionizada, te recomiendo este video en donde ya hablamos acerca de todos los estados de la materia. El plasma se puede crear de diferentes formas. Una de ellas es cuando un gas se calienta mucho y se somete a altas presiones, es decir, justo lo que pasa en el Sol. Pero antes de adentrarnos en el Sol, ¿qué es el Sol? ¿Cómo funciona? ¿Por qué brilla? ¿Algún día se va a apagar? Oye, despacio, cerebrito. Está bien, señor Gorgory, vayamos por partes. ¿Listos o no? Vamos a comenzar. Por cierto, el tema de este video se eligió con las votaciones de la comunidad. Si tú también quieres participar en las votaciones para elegir el video de la semana, solo suscríbete a este canal. Ahora sí, comencemos. El Sol. El Sol es la estrella más cercana a la Tierra y el principal cuerpo del sistema solar. Todos los planetas giran alrededor del Sol debido a su gran fuerza de atracción gravitacional. Por sí solo, el Sol representa alrededor del 99.86% de la masa de todo el sistema solar. ¡Oh my God! ¡Wow! Así es, querido e intelectual suscriptor. Eso quiere decir que si tú sumas toda la materia del sistema solar, como los planetas, satélites naturales, cometas, asteroides e incluso el polvo interplanetario, todo eso junto solo representa el 0.14% de la masa del sistema solar. El resto está en el Sol. Sí, oh my God. Hoy en día ya sabemos que el Sol es una estrella, pero esto no era tan evidente hace miles de años. Nuestros antepasados no tenían ni la menor idea de qué era el Sol. Lo único que sabían es que daba calor y luz, pero no sabían cómo ni por qué. De hecho, en su momento algunos científicos de aquella época intentaron determinar de qué estaba hecho el Sol. Muchos pensaron que debido a su intenso brillo y el calor que sentimos cuando los rayos del Sol nos tocan, seguramente debía ser una bola de fuego que siempre estaba encendida, por lo que debía estar consumiendo algún tipo de combustible. Al principio se pensó que este podría ser el carbono, ya que el color del Sol visto desde la Tierra se asemeja mucho a las llamas que se producen cuando se quema carbón. Sin embargo, cuando se realizaban los cálculos para ver qué tanto carbón debía tener el Sol, las matemáticas nos decían otra cosa. Lo que pasaba es que en aquel entonces, gracias a los conocimientos acumulados de los astrónomos, sabíamos más o menos el tamaño del Sol y a qué distancia se encontraba, por lo que era posible estimar más o menos cuánto carbono podría caber en el área que ocupaba el Sol. El problema es que usando estos datos del tamaño del Sol y el carbono que podría caber en él, los cálculos indicaban que quemando todo ese carbón de manera constante, el Sol debería consumirlo por completo en menos de 1000 años. Y se sabía que el Sol llevaba bastante más tiempo brillando, por lo que el combustible que mantenía el Sol encendido no podría ser el carbono. Pero si no era el carbono, entonces ¿qué era lo que mantenía el Sol brillando? O más bien, ¿cómo se mantenía brillando? La respuesta llegaría hasta 1920, cuando el astrofísico británico Arthur Eddington sugirió que las estrellas extraían su energía de la fusión de hidrógeno en helio, es decir, de lo que nosotros conocemos como fusión nuclear. ¿Qué es la fusión nuclear?
Como su nombre lo indica, la fusión nuclear es cuando dos núcleos atómicos se fusionan en uno solo y en el proceso liberan energía. En el caso del Sol, el combustible que lo mantiene brillando es el hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más simple y abundante de todo el universo. Cuando dos átomos de hidrógeno se fusionan, crean un átomo de helio y parte de su energía se pierde en forma de calor y luz. Este calor y luz son las que nos llegan del Sol todos los días. Pero si este es el caso, ¿dónde queda el plasma del que hablamos al principio del video? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con él? ¿Quieres saberlo, ¿Quieres que te lo diga? No será mucha molestia. Para nada, profesor Girafales, ponga atención. Como ya vimos, el Sol produce su energía fusionando hidrógeno. Pero esto no ocurre en todo el Sol, sino principalmente en el núcleo, que es donde se experimenta la mayor presión y la mayor temperatura. Aquí el Sol fusiona 620 millones de toneladas métricas de hidrógeno cada segundo. Es decir, que el Sol produce más energía en un solo segundo que toda la raza humana en toda su historia. What? El Sol está compuesto de un 74.9% hidrógeno y 23.8% helio. Es decir, que el 98% del Sol es hidrógeno y helio. El otro 2% se reparten en diferentes elementos como el oxígeno, carbono, neón, hierro, entre muchos otros. El núcleo del Sol se mantiene a una temperatura de 15 millones de grados Celsius. La fusión interminable que ahí ocurre produce calor y energía que se transfieren al resto del Sol por radiación. Esta energía radiactiva desprende electrones de los átomos de hidrógeno alrededor del núcleo, produciendo un caldo de plasma hipercaliente. Esta zona donde se produce el plasma se conoce como zona radiante. Luego esa radiación, energía y calor se pasan a la zona convectiva, donde ya no está tan caliente, y finalmente tenemos la capa más externa del Sol, donde se libera toda la radiación y luz hacia el espacio exterior. El plasma solar. Mira esta imagen. Esto que ves es la superficie del Sol captada por el telescopio Daniel K. Inouye de la Fundación Nacional para la Ciencia de Estados Unidos. Lo que estás viendo es una muestra de la turbulencia del plasma que recubre al Sol. Cada una de estas manchitas mide unos 700 kilómetros cuadrados. Es decir, más o menos el tamaño de Texas. Como puedes darte cuenta, lo que recubre al Sol no es fuego, aunque lo parezca. En realidad es plasma, y ese plasma es lo que vemos desde aquí en la Tierra. Cada vez que dos átomos de hidrógeno se fusionan, crean un átomo de helio y un fotón. Ese fotón tarda más o menos unos 10 días en atravesar toda la zona radiante. Luego se demora aproximadamente un mes. Sí, un mes en recorrer toda la zona convectiva hasta que finalmente llega a la superficie. Luego le toma unos 8 minutos en recorrer la distancia que hay del Sol a la Tierra hasta que finalmente llega a nosotros. Así que a partir de ahora recuerda que cada vez que recibas la luz del Sol, esos fotones que te están brindando calor y luz llevaban más de 40 días atrapados en el interior del Sol. ¿Algún día se apagará el Sol? Por supuesto que sí, nada es eterno en el universo. Se estima que a la tasa de fusión que tiene el Sol actualmente, debería tardar unos 4.500 millones de años en consumir todo el hidrógeno que tiene. Así que tenemos bastante tiempo para pensar en qué haremos cuando el Sol se apague, si es que en aquella época todavía hay humanos en la Tierra. Así que niños, ¿qué aprendimos el día de hoy? 1. Que lo que recubre al Sol no es fuego, es plasma. 2. Que el Sol produce energía a partir de la fusión nuclear. 3. Que el 99.86% de la masa del sistema solar está en el Sol. Y 4. Que el Sol se apagará en unos 4.500 millones de años. ¿Qué otra cosa aprendiste tú? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si este video te gustó, deja tu rico y suculento like, suscríbete y toca la campanita para que no te pierdas los próximos videos, y te dejo con este video acerca de cómo se formó la Luna. Adiós.